Vamos a empezar a hablar sodio, agua, potasio, por ahí, bueno, a ver hasta dónde vamos avanzando, ¿ya? Claro. Hay algunas diapositivas que no lo voy a explicar tanto porque son temas que les voy a decir que deben revisar, ¿okay? Porque hay algo de fisiología aquí que a veces lo incluyo como para que se den cuenta, ¿no? Primero, la concentración osmótica de sodio regulada por cambios en ingesta y excreción de agua, ¿no? El agua se mueve siempre de la mano con el sodio. Deben revisar sobre agua corporal total, deben revisar sobre los compartimentos intracelular, extracelular y por supuesto recordar la relación que hay entre intra y extracelular. Y lo otro, sobre el volumen circulatorio efectivo, no es nuevo, ya lo hemos hablado antes, por ejemplo cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca, no es lo mismo agua corporal total que volumen circulatorio o volumen circulante efectivo, ¿no? Y por ahí algunos de los sensores que tenemos respecto al volumen circulante efectivo, ¿no? Como pueden ver, tenemos arteriolas glomerares, seno carotídeo, aurículas, ventrículos, como estos censos que tenemos para detectar cómo está la volumen. Después, conceptos sobre osmolaridad y tonicidad, que es importante también, recordando que la osmolaridad incluye la fórmula de la osmolaridad, y no la tengo, la tienen que saber ustedes, es sodio-potasio, la relación que hay con glucosa con nitrógeno ureico, ¿no? Tonicidad, hablando de la urea como un osmol no efectivo, que por ahí se lo saca, ¿no? También el tema de la urea es un osmol no efectivo en ciertas condiciones como uremia. A pesar de todo puede tener cierta acción y cierta importancia, por eso también los cambios en la uremia pueden repercutir. Vamos a ir hablando un poco sobre, por eso les voy a dar las pautas, ¿no? Eso es importante, porque van a ver que cuando hablemos de sodio, osmolaridad es fundamental para poder entender, por ejemplo, las ecuatoriales. Ahora, 2/3, esto también para que sepamos, ¿no? Cuando hay pérdidas, todo a través de la membrana celular, y como pueden ver, 2/3 de las pérdidas de agua son intracelulares y 1/3 viene del extracelular. Así es como funciona hablando de agua corporal total, ¿no? Entonces, para que perdamos 1 litro del extracelular, entendemos que perdimos 2 litros del intracelular, ¿no? Ahora, reguladores de la tonicidad plasmática. Nuestro cuerpo no funciona únicamente como agua que entra y agua que sale, ¿no? Lo que tenemos son los receptores, como pueden ver en el hipotálamo, y esto es lo que también se va a regular a través de una hormona que deben conocer que se llama antidiurético vasopresina, ¿okay? sed y vasopresina. Cuando hablo de sodio siempre digo la importancia del antidiurético vasopresina. A medida que la osmolaridad empieza a aumentar, a medida que la osmolaridad plasmática, ¿no? Porque hay osmolaridad urinaria también, a medida que la osmolaridad plasmática empieza a aumentar, el cuerpo sensa que necesita aumentar la acción del antidiurético vasopresina porque la osmolaridad está aumentada, ¿no? Hay una curva muy conocida ahí. Ya vamos a ver que esto es fundamental en hiponatremia, porque cuando hablamos de sodio bajo, podemos tener patologías de sodio bajo con antidiurética aumentada, bien aumentada, o patologías con antidiurética aumentada donde no debería estar aumentada. Ya les voy a poner un poco para que esto se haga más sencillo de entender, ¿no? Ni qué decir de la antidiurética, ya la conoce. Hemos hablado mucho de estos marcadores, estos mecanismos de compensación que siempre lo mencionan, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, sistema simpático. Bueno, acá estamos hablando de la vasopresina. Y miren cómo a diferentes volemias, ¿sí? A diferentes osmolaridades, tenemos acciones o liberación de la antidiurética o vasopresina, ¿no? Entonces, como ven, vasopresina y la sed, ¿no? La supresión en la liberación de la antidiurética es el principal mecanismo de protección contra la retención de agua y el desarrollo de hiponatremia. Y la sed, el mecanismo contra la pérdida de agua y el desarrollo de hiponatremia. Los dos son sumamente importantes, ¿ok? Entonces, siempre hay una regulación, y por eso cuando hablamos de hiponatremia hablamos de sodio por debajo de 135, rango normal 135-145, y cuando el sodio está más bajo se considera hiponatremia. Hay un detalle clínico: la hiponatremia o el descenso del sodio
puede ser agudo como puede ser crónico. Menos de 48 horas, más de 48 horas. Y puede ser leve, moderado, severo, dependiendo del valor, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque un punto más que hay que cubrir respecto a estos cambios en osmolaridad es también el tiempo en el que se produce este cambio. ¿Okay? Como pueden ver, la hiponatremia casi siempre, o uno de los elementos que puede llevar hiponatremia es una ingesta oral o intravenosa de agua que no se puede excretar por completo. No voy a decir la más frecuente, ¿okay? Porque nosotros tenemos capacidad de regulación. Cuando vimos injuria renal aguda, yo les decía, entre las causas prerrenales, que solemos tener una osmolaridad urinaria cuando hay una lesión renal de tipo prerrenal, que solemos tener una osmolaridad urinaria aumentada. Y esto era porque, a pesar de la lesión renal, siendo un mecanismo prerrenal, tenemos capacidad de concentración de la orina. Entonces, si ese paciente está haciendo una injuria renal de causa prerrenal, obviamente la vasopresina se activa y la orina empieza a retener agua, ¿no? Entonces la orina sale más concentrada. Entonces, imagínense sin un estado de falla renal. Todos tenemos capacidad de excretar el volumen que no necesitamos. Si se toman 10 litros, van a orinar más. Así que los estados de hiponatremia solo por ingesta de agua tienen que ser una ingesta muy significativa, que a veces uno la encuentra arriba de 10 litros, que es casi imposible, ¿no? Como pueden ver, por lo tanto, con esta regulación casi no se produce hiponatremia. Nosotros regulamos, no es que se van a tomar 4 litros de agua y van a hacer hiponatremia, ¿no? Orinan más, excretan más, ¿listo? Pero siempre vuelvo y menciono esto de la antidiurética. Incapacidad de suprimir la liberación de la antidiurética, insuficiencia renal avanzada. Y cuando hablamos de antidiurética, acá les menciono, están escritas, no están en una gráfica, pero están mencionadas cómo puedo tener como causas que la secreción de la antidiurética sea elevada inadecuadamente. De hecho, hay un síndrome que se llama síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿ok? O patologías donde haya una reducción del volumen efectivo de sangre arterial y por eso vamos a tener activación de antidiurética. ¿Por qué se activa? Porque obviamente el paciente tiene hipovolemia. Pueden decir, pero si el paciente tiene hipovolemia, ¿por qué hace hiponatremia? Porque entendemos que pierde agua, pero también pierde sodio. Y entendemos que en relación a la pérdida, perdió más sodio que agua, por decirlo así. Entonces hacen hiponatremias. Como pueden ver ahí les pongo, ¿no? Se puede ver a una depresión de volumen. Eso hay que tenerlo siempre en consideración. Entonces, acá les pongo otra cosa. Creo que era la anterior. Eso. Recuerden que las neuronas, a ver, las patologías del sodio, y ustedes deben recordar, sodio tiene mucho que ver, las alteraciones del sodio con una expresión de alteración del sensorio. Somnolencia, confusión, convulsión, estupor, coma, hilios intestinales porque hay desequilibrio electrolítico, pero tiene mucho que ver con sensorio. Y eso está relacionado a que las neuronas son muy lábiles, muy proclives a respuestas en relación a cambios en la osmolaridad. Todo tiene que ser un sistema muy equilibrado. Cuando este sistema equilibrado falla, evidentemente podemos tener alteraciones o expresión clínica sobre el sistema nervioso central. ¿Qué sucede? El agua se moviliza de lugar de menor a mayor concentración, es un principio básico. Entonces, en un paciente que tiene hiponatremia, entendemos que la hiponatremia es extracelular, con nosotros no podemos medir el dentro de la célula, no lo vamos a medir, vamos a tener que va a haber una movilización de agua del lugar de menor a mayor concentración. Por eso, como pueden ver, la hiponatremia puede llevar a edema cerebral. Cuando hay hiponatremia severa puede haber edema cerebral y puede haber síntomas neurológicos potencialmente graves. Insisto, sobre todo cuando es agudo. ¿Por qué? Porque en ese agudo es como cuando había insuficiencia cardíaca. Crónico, sí, también es muy perjudicial, pero daba más tiempo porque había un tiempo de compensación. En el agudo también sucede esto, en el sodio pasa lo mismo. Si nosotros, cualquiera de ustedes, por un proceso agudo hace 127 de sodio, probablemente con 127 va a tener clínica de hiponatremia.
algo de cefalea, o puede estar confusional, o puede estar irritable, somnoliento, como si fuera clase de fisiopato, alguna cosa de estas, ¿no? Si es crónico, no, uno ve a veces, no quiere decir que sea normal, insisto, estoy haciendo un comparativo desde la expresión clínica. Y uno puede ver un paciente con 120 de sodio y que resulta está casi perfecto, no parece, no tiene alguna molestia, ¿no? Alguna cefalea, alguna cuestión no tan clara. Entonces sí depende mucho el tiempo para la expresión clínica y obviamente la severidad. No es lo mismo tener 130 que 120 que 110. ¿Okay? Justamente por eso. Entonces, como pueden ver, la osmolaridad es tan importante que también si yo tengo un paciente con una hiponatremia severa y yo le corrijo el sodio rápidamente, también es perjudicial. Tan cuidadoso es el tema que en los pacientes crónicos se considera que clínicamente uno hace una reposición de sodio más o menos 3 a 5 miliequivalentes en 24 horas. Si es agudo, puedo hacer un poco más, 8 a 10 en las primeras 24 horas. Pero ¿por qué tanto cuidado? Doctor, tenía 110, él lo dejó con 110 ayer, yo le cambié los parámetros, hoy tiene 140. Perfecto, subió 30 miliequivalentes. Alto riesgo de síndrome de desmielinización continua, ¿no? Hacen una patología desmielinizante que de hecho es irreversible y puede ser hasta mortal. ¿Ya? Ahora vamos con las causas de hiponatremia una vez explicadas. Primero, la gráfica confusa y después la gráfica mucho más fácil de entender. Esta la pongo para que se den cuenta el rol de la antidiurética. Hiponatremia no significa antidiurética baja. Hiponatremia significa que puedo hacer el análisis de cómo está la antidiurética. Porque puedo tener hiponatremia con antidiurética elevada, ¿sí? Y que está bien elevada. No hablo bien de cantidad, que está correctamente elevada. ¿Por qué? Porque hay una reducción del volumen arterial efectivo. ¿Okay? Entonces está elevada. Yo espero que si hay una reducción del volumen total, esté elevada. Yo espero que un paciente con falla cardíaca, que tiene baja fracción de eyección, puede tener hiponatremia, pero va a cambiar el contexto clínico del paciente. No es lo mismo este paciente que tiene una depresión verdadera de volumen, porque ha hecho mucha diarrea, vómito, grandes quemados, porque, no sé, tuvo pérdidas urinarias, tuvo pérdidas a través del sudor, alguna cosa. Ese paciente va a estar seco, por decir así. En cambio, un paciente con falla cardíaca que puede estar hiponatrémico es un paciente que va a estar en un estado edematoso. Doctor, pero no entiendo, ¿por qué uno está edematoso y el otro no, y los dos tienen hiponatremia? Porque desde diferentes mecanismos, los dos tienen antidiurética alta, sí, pero uno tiene una hiponatremia con hipovolemia y el otro tiene hiponatremia con hipervolemia. ¿Me explico? Entonces, como probablemente significa que no me entendieron, lo que les trato de decir es que la primera parte, ya les voy a poner otra diapositiva que es más fácil para ustedes, pero para que se den cuenta, primero, ¿por qué no medimos antidiurética cuando hay hiponatremia? No se suele medir. Porque este paciente tiene antidiurética alta. Está bien, puede tener una patología que justifica, es fisiológico o fisiopatológico, entre comillas, esperable, que por hipovolemia se active. Ya vimos en insuficiencia cardíaca que también por bajo volumen circulante efectivo también se puede activar. Pero también tengo patologías donde se puede activar la antidiurética sin tener que estar en una forma incorrecta, por decirlo así. De hecho, hay una enfermedad fácil de entender en qué consiste, que se llama síndrome de secreción inadecuada o antidiurética, ¿no? Donde vamos a tener activación de antidiurética en un estado de normovolemia. Está igual que ustedes, normovolémico, pero tiene acción de antidiurética y eso genera hiponatremia. Y otras patologías dentro del mismo grupo de euvolémicos que son el hipotiroidismo y la insuficiencia adrenal. Me voy al otro lado. Desórdenes donde la antidiurética puede estar apropiadamente suprimida, sobre todo en la polidipsia primaria.
¿Por qué la polidipsia primaria? Porque ese sí es un estado, yo digo, bien fisiológico, ¿no? Lo que les decía antes, si toma 6 litros de agua, lo normal y esperable es que la antidiurética diga, oye, me voy a bloquear porque necesito que bote, entre comillas, 6 litros de agua. O 3 de los 6, o 4 de los 6. Entonces, obviamente la antidiurética, y por eso les decía que esa no es una condición habitual, porque necesita, al menos en la descripción, más de 10 litros y más para que realmente repercuta como algo de hiponatremia, además es una hiponatremia de 10. Y lo otro, que es importante que lo entiendan dentro del sodio, primero, la osmolaridad es fundamental, porque yo puedo tener patologías con osmolaridad aumentada o normal que no son hiponatremias de corrección o hiponatremias reales, por si acaso. Eso lo deben recordar siempre. Siempre hay que calcular osmolaridad. Yo puedo tener patologías de hiponatremia con osmolaridad aumentada, como el uso de diuréticos osmóticos. ¿Me muevo más? No. Por allá, ¿me muevo más? No. No, que puse una expresión cuando me acerqué como que, ay, no salga de ahí. Hiperglicemia o de uso de diuréticos osmóticos como el mannitol. Hiperglicemia significa, eso para que lo sepan, porque esto tiene una correlación, no es solo lata fisiopatológica, no me va a salir, no sirve mucho. Si yo tengo un paciente que viene con 126 de sodio y resulta que tiene 600 de glucosa, yo debo entender que es una hiponatremia. Si calculan la osmolaridad va a salir alta. Entonces, yo debo entender que este paciente debo corregir o tener un factor de corrección. No les voy a sacar toda una fórmula, pero hay un factor de corrección. Y más o menos, el sodio desciende en el laboratorio 1.6 miliequivalentes por cada 100 miligramos por decilitro de aumento de la glucosa. ¿Qué significa? Que en ese paciente con 600 por lo menos tiene 9, 1.6, si tenemos 5, digamos que fueran 5, con 8 miliequivalentes que debo aumentarle al 126. Ya son 134. Digo, entonces no es una hiponatremia real, no se debe corregir esas hiponatremias. Ya se lo voy a poner en otra gráfica. Y existen los pacientes con hiponatremia con osmolaridad también alta en relación a osmoles inefectivos como la uremia, lo que les decía antes. Si la urea está muy alta, va a subir la osmolaridad. Entonces la osmolaridad subió, no relacionada, no tiene una hiponatremia real, es un valor de osmolaridad aumentada como osmol inefectivo. Y lo de acá es con osmolaridad plasmática normal. Generalmente se veía antes en estados de hipertrigliceridemia, hiperproteinemia, ¿sí? Mieloma múltiple, porque hay tanta carga de proteínas o lipídicos en ciertos pacientes, había estos pacientes muy puntuales, que cuando se hacía por microscopía antes podía suceder que en el campo visual se vean muchas de estas células y generen una valoración equivocada de sodio. Realmente es una pseudo. Si esto lo queremos representar, otra gráfica, lo podemos poner así. Hiponatremias hay muchas causas. Por si acaso, ya les voy a hablar de esto. Pero entonces, hiponatremia, sodio disminuido. Siempre debo calcular osmolaridad. Como debo calcular osmolaridad, es tan importante que ustedes deben saber cómo se calcula la osmolaridad y cómo se calcula la tonicidad. Eso para cuando se nos pregunte, no le digan que se lo sabía, doctor, por el otro, creo que no. Tenemos la pseudohiponatremia y tenemos los estados hiperosmolares como la hiperglicemia. Si mi paciente tiene hiponatremia hipoosmolar, osmolaridad disminuida, me voy acá. Ahora sí necesito en ese paciente ver su estado de molemia. Porque es lo que les dije, yo ya sé que eso es una hiponatremia real. Pero
dependo mucho del estado clínico del paciente, porque puedo tener hiponatremia en un paciente hematoso, en un paciente deshidratado o en un paciente nada, euvolémico. ¿Por qué creen que es importante hacer esta diferencia? ¿Para qué? ¿Para qué creen? ¿Para qué lo harían? Porque el manejo cambia, así de sencillo. Para todos los demás que supongo que están pensando en algo más. Porque el manejo cambia, así de importante es. Para que se den cuenta, ¿por qué deben entenderlo así? Porque en el hipovolémico, por lógica, si vienen haciendo 50 diarreas y no vinieron a la casa, doctor, tengo el sodio bajo, porque hace 50 diarreas y vómitos y todos estos dramas, ¿qué le van a dar a ese paciente? ¿Una cucharadita de sal? Agua y sal, porque está deshidratado. Entenderíamos que en el momento que yo reponga agua y sal va a mejorar la volemia y va a mejorar el sodio. En el paciente hipervolémico, como vimos en insuficiencia cardíaca, ese paciente que está galopando, disneico, topneico, con micturia, edematoso en anasarca y tiene un sodio bajo o un poco bajo, ¿qué hago? ¿Le doy una cucharadita de sal? ¿Qué le harían? Dígame. O sea, también agua y sal, Perdón, no sé distinto porque en insuficiencia cardíaca el volumen efectivo se ha disminuido. Y aún así está edematoso. Entonces, ¿qué crees que se debería hacer? Darle agua y sal para que expanda el volumen. Primero De alguna forma, el sentido lógico dice eso. Está redistribuido. Entonces, las indicaciones en ese paciente, no le puedo dar agua y sal, porque si le doy va a estar peor, se va a hinchar más, o sea, va a estar a punto de reventar, y si se está ahogando, se va a ahogar más. En un estado edematoso, uno sabe que si le pones diuréticos al paciente, al depletar volumen, de alguna forma va a optimizar el sodio. ¿Ok? Ojo, no está escrito en piedra. También hay pacientes que tienen un sodio muy bajo, 120 el sodio, están edematosos. Les diste diuréticos y tal vez en el día o 2 días ves que el sodio optimizó solo hasta 125, 126 y ahí no pasa. Uno entiende que hay que darle un poquito más de sal. Pero en el concepto, un estado edematoso, le doy diuréticos. Hipervolémicos, cirrosis, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, no está hematoso, yo entiendo que el tema va por ahí. Aquí ven sodio urinario, que les marca, porque es importante. Cuando hay hipovolemia, yo puedo tener pérdidas renales o extrarrenales, es una diferencia que normalmente sí me interesa. Extrarrenales todo, terceros espacios, quemados, sudoración profusa, diarrea, vómito. Pérdidas de sodio renales, por ejemplo, el uso de, ni siquiera solo diuréticos, me voy a ir acá, síndrome del cerebro perdedor de sal. Este es un síndrome que ocurre en los pacientes que tienen patología del sistema nervioso central aguda, traumas craneoencefálicos. A veces el paciente dentro del trauma se activa este cerebro perdedor de sal y empiezan a orinar mucho, pero pierden agua y sobre todo sal. Entonces la orina sale concentrada, pero orinan 500 por hora, 600, grandes cantidades. Entonces un paciente que pierde sodio y pierde agua. Entonces a estos pacientes se les da volumen, pero también mucho sodio. No se les da como este deshidratado, se les da concentraciones hipertónicas, pero también con mucho volumen. Y mucho sal, mucha sal, mucho sodio. Diuréticos tiacídicos también. Los diuréticos, uno de los tipos de diuréticos, ustedes que todavía no han visto fármaco, son el grupo de las tiacidas. Los diuréticos tiacídicos son fármacos que actúan a nivel del túbulo contorneado distal. Y del grupo de diuréticos son los que más asocian riesgo de hiponatremia.
no significa que sean malos. Hay muchísimos pacientes que usan diuréticos y así, son muy buenos antihipertensivos, yo los uso de hecho. Pero hay un grupo de pacientes que por ahí, nada, yo siempre digo, se sacan la lotería y hacen el sodio un poco bajo. Entonces, a pesar de que está acá como una pérdida renal, en algún momento ese paciente puede estar un poco acá. Crónico, no es un paciente que esté deshidratado y venga con todo el tema, no. Un paciente que viene usando meses la pastilla y de pronto tiene un control, tiene 118 de sodio, no luce deshidratado ni nada, por ahí uno le pone algo de volumen y sal, pero les digo, para que no se confundan, a veces están un poco por ahí. Pero en todo caso, por eso tenemos sodio urinario, porque si hay una pérdida extrarrenal, yo no espero que el sodio urinario esté aumentado, porque así como la de vasopresina, también va a activarse reninotensina. Si tú estás deshidratado por diarreas, no tiene sentido que el cuerpo diga, ¿sabes qué? Voy a botar un poco de sodio también por la orina como para agravar la pérdida, ¿no? No funciona así. Y tenemos este grupo que es el grupo euvolémico. Euvolémico, un paciente que ni le sobra ni le falta agua, hablando de estado de hidratación. Un paciente como ustedes o como yo, que tiene un sodio urinario aumentado. ¿Por qué? Porque tanto el hipotiroidismo como la insuficiencia adrenal activan la excreción tubular de sodio. ¿Okay? Cuando hay hipotiroidismo severo, antes de que alguien me diga, doctor, mi mamá, mi papá tiene hipotiroidismo, jamás se le baja el sodio. En hipotiroidismo severo o insuficiencia adrenal, como el Addison, el paciente se aumenta la excreción de sodio urinario y esto puede generar obviamente hiponatremia. Hiponatremias euvolémicas, pierde sodio. No pierde agua, pierde sodio. Por eso existe una tercera entidad que se llama síndrome de secreción inadecuada hormonodiurética, donde el paciente pierde sodio, solo excreta sodio, no pierde más agua, orina normal, 2 litros, pero pierde más sodio. Por eso ven todas estas en este grupo con un sodio urinario aumentado. Aumenta la osmolaridad urinaria, ¿sí? Aumenta la osmolaridad urinaria, disminuye la osmolaridad plasmática, aumenta la excreción de sodio por orina. Este paciente está euvolémico, no es hipotenso, no es hipervolémico, hematoso. Tan importante que entiendan esto así, que uno de los criterios diagnósticos de secreción o de SIAD es haber descartado hipotiroidismo severo e insuficiencia adrenal. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico de descarte. Yo tengo los criterios, pero no tengo un examen que me diga que esto es SIAD. Pero si veo que tiene osmolaridad reducida, plasmática, osmolaridad urinaria aumentada, está euvolémico, no tiene hipotiroidismo, no tiene insuficiencia adrenal, tengo que pensar en SIAD. Si ustedes buscan en internet, lo pueden buscar, lo deberían buscar. Causas, y por qué no les pongo las causas de SIAD como para saber si se les va a bajar el sodio o no, es porque las causas del SIAD es un mecanismo que se activa por múltiples patologías del sistema nervioso central, traumáticas, encefalitis, meningitis, tumores, enfermedad vascular cerebral, infecciones, cáncer. De alguna forma, por diferentes mecanismos, se puede activar la excreción de sodio. Por eso es un síndrome, pero con muchas etiologías. ¿Cuál era el año? No. ¿Se acuerdan lo que dije cuando llegué? Para educarnos un poco, porque me he dado cuenta últimamente que siempre a alguien le pasa. Entonces, esto es sumamente importante verlo de esa forma. Porque el sodio se corrige y el sodio hay que verlo desde una parte fisiopatológica. Y cuando es clínico es así igual, uno así es como lo investiga. De hecho, hoy vi un paciente con 126 de sodio, pero yo ya sé por qué tiene 126 de sodio, porque tengo que ponerle dextrosa, y la dextrosa es agua. Entonces cuando se le pasa agua y no se le da nada más, se puede diluir un poco, porque la dextrosa es hipotónica y por ahí se puede diluir un poco. ¿Qué tengo que hacer? Nada, esperar un poco, probablemente la salina se corrige. Entonces uno tiene que ponerle el nombre de esto, dígame. Y el de euvolemia, por ejemplo, si se disminuye demasiado el sodio, no participaría el sistema de renina. Pero sí, pero los euvolémicos, por eso les digo, es una particularidad. A ver, hay que entender que renina y angiotensina no se va a activar porque primero el volumen no se altera. El volumen es normal.
Pero tú también podrías decir, doctor, pero ¿por qué los deshidratados y la hipovolemia me genera sodio bajo si así como se activa vasopresina, se activa renina-angiotensina-aldosterona? Sí, pero en estos casos se activa, y hablamos mucho de la acción de vasopresina, y hablamos mucho de que se activa vasopresina para tratar de sostener agua, pero el paciente perdió líquido. Ahora, una pregunta para que lo entiendan, porque el tema no viene solo con antidiurética, por eso les digo, yo no le hago antidiurética a un paciente porque tiene sodio bajo, no tiene sentido. ¿Las diarreas qué causan? ¿Sodio bajo o sodio alto? Sodio bajo. Sodio bajo, ¿verdad? No van a causar sodio alto. Entonces, todos tienen cero por esa respuesta. Porque las diarreas pueden generar sodio bajo, sodio alto. Quiere decir que no han leído, porque si buscaron en hipernatremias, causas de hipernatremias también les dicen gastrointestinales. De hecho, yo les pongo por acá, ¿sí? Y ustedes ven aquí, en esta de acá, diarrea, vómito, y cuando ven acá hipernatremia, dice pérdidas gastrointestinales nuevamente. Y eso es porque, aparte de la pérdida de agua, depende mucho de la concentración que tenga la pérdida. ¿Qué significa? Si yo tengo un paciente que pierde con un diurético la concentración por litro, ¿no? Extrapolemos litro en relación al sodio potasio plasmático. Y no es que, oye doctor, pero si orinó 100, ¿cómo no? Uno extrapola para hablar por litro, por cantidad. Pero si yo sé que un paciente tiene una pérdida con el diurético tiacídico aumentada de sodio en relación a la concentración plasmática del sodio, el paciente va a ser hiponatremia. Si mi paciente tiene un cuadro diarreico y ese cuadro diarreico, la concentración por litro de pérdida es menor que la concentración por litro de sodio-potasio, ese paciente va a ser hipernatremia. No significa que no esté deshidratado, está igual deshidratado, perdió 5 litros, pero la concentración de la pérdida, al ser menor, no genera hiponatremia, genera hipernatremia. Por eso, ¿qué causa la hemorragia? ¿Hiponatremia o hipernatremia? Hipo. El sangrado, Hiponatremia. ¿Qué genera? ¿Hiponatremia o hiper? ¿Quiénes dicen hipo? Ahora dijeron menos. ¿E hiper? Nadie. El resto no está en clase. ¿Quiénes dicen hipo? Ah, ya se animaron más. Perfecto, necesitaba un grito nada más. ¿Quiénes dicen hiper? Nadie dijo, pero antes había hiper, ya no hay hiper ahora. Bueno, otro cero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted tiene sangre azul? Su concentración de sodio, potasio en sangre es diferente que la mía. Esperemos que no. Si usted se desangra, la sangre de cuando se desangra es diferente de la sangre que tiene en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué debería pasar? El sodio no se debería alterar. Por eso habitualmente cuando hay un paciente con hemorragia, no se le suele reponer sodio. A ver, le dan volumen, solución isotónica. La solución salina, el lactato son isotónicos. ¿Por qué? Porque yo no espero tener o necesitar ponerle soluciones hipertónicas. Porque sangre es sangre. Sea sangre azul de ustedes o sangre no azul como la mía. ¿Me explico? Sangre es sangre. Entonces, esto se lo digo para que se den cuenta que tampoco es, no es mecanizado solo una cosa, doctor, pero antidiurética sí hay renina-angiotensina y todo porque es hipovolémico. El cardíaco también activa renina-angiotensina-aldosterona. Y uno tendría que decir, doctor, ¿y por qué tiene activada la insuficiencia cardíaca renina-angiotensina-aldosterona si está hinchado? Si está hematoso, ¿por qué reabsorbe sodio? Sabemos que hay un mecanismo más allá de todo que es la razón por la que reabsorbe sodio. Entonces, acá dependemos del tipo de pérdida y eso es lo que define, digamos, el por qué en un cuadro diarreico, por ejemplo, puede ser hiponatremia o puede ser hipernatremia. ¿Me explico? Sí, no, faltan datos. O sea, la idea del enfoque que les acabé de dar
es porque sí, si yo tengo un paciente, en medicina hay cosas que uno las tiene que saber y que hacen que se facilite el tema. Hay que saber por qué sucede. Pero si yo veo entonces un paciente con hiponatremia, lo primero que debo hacer es calcular osmolaridad. Porque tal vez me estoy rompiendo la cabeza porque tiene 128 de sodio y resulta que está hiperglucémico. No. Pero si es hiposmolar, sí debo calcular, y es muy frecuente, me he tratado de ver mucho pacientes con hiponatremia, la verdad que es súper frecuente, y donde ves un paciente que tiene 120, a ver, 120 es un valor fijo, bueno, es hiposmolar, pero ahora 120 estando hipovolémico, euvolémico, hipervolémico. Doctor, estuvo con algo de diarrea, bla, bla, bla. Ok, vamos a corregir. Isotómicas, no necesito darle perdón. Doctor, ya le corregí las diarreas, pasaron 2 días. Pasa con los diuréticos tiacídicos, de hecho. Aunque en medicina 2 más 2 no siempre es 4, hay que usar el sentido común. Entonces, si yo veo a un paciente que viene con hiponatremia leve, tiene 127 de sodio, y me dicen, la señora tiene 80 años y utiliza hidroclorotiazida hace 4 meses, y tiene 128, 120, mire, lo primero que hay que hacer es retirar el diurético tiacídico. Lo hacemos en el hospital, cuando llega alguien con hiponatremia sintomática, oye, pero estaba usando diuréticos tiacídicos, lo primero que hay que sacar, y por ahí uno supone que es por el diurético. Si se corrige, pero después vuelve a bajar sin el diurético, no voy a seguir pensando que es el diurético, tengo que buscar algo más. Porque eso también pasa con la secreción inadecuada con la antidiurética. Es un paciente que tiene una neumonía y empezó a hacer hiponatremias. Es un paciente con una meningitis o una encefalitis. Recuerden una encefalitis que se nos hizo muy complicado porque le pusimos hipertónica al 3% y aún así seguía haciendo tendencia a la hiponatremia. O sea, uno lo que tiene que saber es lo que puede pasar para tener cómo evaluarlo y cómo corregirlo. Entonces, en estos pacientes, esa es la forma. Y este es el otro lado, la hipernatremia, arriba de 145, cuando el sodio está arriba de 145. Para la hipernatremia hay algunos mecanismos que me pueden llevar a hipernatremia. Pérdida de agua que no se reemplaza. Hay un espacio ahí que se llama baja ingesta de líquido, baja ingesta de volumen, es decir, o no repongo las pérdidas, o hay una baja ingesta, raro que sea por baja ingesta, pero o no repongo las pérdidas, ¿sí? O sobrecarga de sodio, sentido común. No voy a ir a lo más fácil, sobrecarga de sodio. Le estoy dando mucha solución hipertónica, mucho bicarbonato de sodio, ¿ok? Pasa, debería tener un principio iatrogénico en muchos de los casos, ¿no? Ah, es que estaba con el sodio bajo, también sucede. Le estoy corrigiendo porque vino con un sodio bajo, le estoy corrigiendo un SIAT y le estoy dando un hipertónico, pero no le controlo. Entonces pasó de tener 120 con los días a tener 155. Esa es la más fácil. Son estas las que uno suele buscar. Ya la cabeza, sudoración profusa, pérdidas gastrointestinales, diabetes insípida. Diabetes insípida es el otro polo respecto al síndrome del cerebro perdedor de sal. ¿Por qué? Porque cuando la vasopresina, nosotros tenemos diabetes insípida central y nefrogénica. Vasopresina que no se libere, central, o que no tenga adecuada captación a nivel renal, que es la nefrogénica. Si no actúa la vasopresina antidiurética, no hay freno antidiurético, no hay freno a la pérdida de agua. Entonces, una entidad que se llama diabetes insípida central sucede, por ejemplo, en los pacientes con trauma craneoencefálico. Doctor, ¿usted me dijo perdedor de sal? Sí, pueden pasar cualquiera de las dos cosas. Resulta que trauma, meningitis, patología del sistema nervioso central, agudas, encefalitis, lo he visto también con encefalitis. Trauma craneoencefálico, mi paciente empezó a orinar 500, 600 por hora. Y veo una orina que es como el agua de la botellita con agua que tengan por ahí, así, blanquita. Hago un sodio urinario, hago un sodio sérico y resultó que tenía, cuando llegó hace 1 hora o hace 2 horas, tenía 140 de sodio y ahora tiene 148. Los que tengan que salir, sí, váyanse. 148. Ah, ya se triplicaron, ¿no? Seguro, no es mentira. Si alguien tiene que irse, sí.
Siempre pregunto por curiosidad. Soy algo observador, ¿no? Todo empezaba así. Como en alguna de esas clases salieron unos 10, yo fui igual, si te haga dormir. Entonces, esto es sumamente importante verlo de esta forma. De principia, la corrección, y dicho sea de paso, no piensen que esto no es útil. Hoy día vamos a hablar de potasio alto. Bueno, tengo un paciente hospitalizado con potasio alto que me está generando cefalea, me ha generado todo el día. Entonces son cosas que uno ve. Sodio bajo, sodio alto, uno ve. A este paciente, si le tengo que corregir, le voy a dar más agua que sodio. Cuando son por diarreas, uno entiende que en la medida que corrige el agua, solución salina, le doy agua y va a corregir también. No le trato de darle soluciones con menos sodio. Pero una diabetes insípida le doy agua. No le doy solución salina, le doy agua. Agua con dextrosa, agua libre, lo que sea, pero le doy agua. Entonces es importante tener esa contrarréplica, ¿no? Para que vean importante. Manifestaciones clínicas, estos pacientes también, la hipernatremia también genera alteración del sensorio, también puede generar irritabilidad, también puede generar coma. Y por ahí viene la famosa historia del coma hiperglicémico. Porque la osmolaridad aumenta. No me preocupa, ojo, en ese momento, porque van a decir, ¿usted que no corrijamos? Sí, el paciente puede venir con osmolaridad aumentada, el sodio no me preocupa, no es solo el tema del sodio, es la osmolaridad aumentada que puede hacer que el paciente entre en coma, ¿ok? Y esa hipernatremia que tiene, uno tiene que corregir, ¿ok? Entonces, sodio es sumamente importante, y lo otro, lo de la bulimia que les decía, es definitivamente fundamental. Y aquí un poco la aclaración que les decía antes, ¿no? La hipovolemia verdadera, debido a vómitos, diarrea o terapia diurética, el efecto directo de la pérdida de líquido sobre la concentración plasmática de sodio depende de la concentración de sodio más potasio en el líquido que se pierde, lo que les acababa de decir. Depende de lo que se perdió, ¿ya? Así que bueno, en estado de edema también hay que tener cuidado. Lo otro es el potasio. El potasio, vamos a ir un poco más rápido. El potasio es un electrolito sumamente importante en el extracelular. 3.5 a 5 mil equivalentes, bien poquito, pero ese poquito es sumamente importante. Causas como hipocalemia pueden generar gravedad como parálisis o arritmias cardíacas y la hipercalemia también. Cuando hablamos de potasio, pueden tener alteración del sensorio por otras razones, pero sobre todo hablamos de contracción, potasio. ¿Okay? Entonces, contracción, vemos cómo la repercusión de las alteraciones del potasio afectan músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo liso, ¿okay? Entonces, sumamente importante. Esto es más o menos la gráfica de cómo funciona el tema del potasio. Potasio, tracto gastrointestinal, 10% de excreción fecal, 90% de excreción urinaria, ¿no? Células principales, células intercaladas, mayor absorción, mayor secreción. Esto es fundamental. Y aquí, redistribución. El potasio, para que se acuerden, siempre tiene una puertita entre el intra y el extracelular. Está ahí. Hay un equilibrio. Y hay factores o elementos que pueden generar que el potasio decida entrar o decida salir. Esos factores son, uno de esos es la acción insulínica, otra son las catecolaminas porque activan la bomba de sodio y potasio de Peasa y a través de esa activación mayor ingreso de potasio en la célula o en su defecto mayor salida. Y el otro es la alcalosis, que ya les voy a mostrar. El equilibrio ácido-base, para no hablar de alcalosis. La alcalosis genera hipocalemia, puede generar mayor ingreso de potasio en la célula porque también tiene que ver con la regulación a través de esos hidrogeniones que se perdieron o disminuyeron. Disminución de la ingesta, el requerimiento diario más o menos entre 90 a 120, raro que sea por disminución de la ingesta, como lo pueden ver, generalmente acompañada de algo más. Sí me gusta mucho el mecanismo de mayor ingreso a la célula por activación de la bomba de sodio y potasio de Peasa, por eso ven 98% y más es intracelular, principalmente en el músculo. Bueno, nos queda un porcentaje chiquito extracelular, pero ese chiquito, esos cambios pueden matar a la persona. ¿Sí? 3,5 a 5, algunos laboratorios ponen 5,2. Hoy vi a un paciente con 7,
y me apuré a hacer todo para que no me vaya a dar nada. Con 8, 9, cuidado separa ese paciente. Entonces, si es que llega a su valor, yo necesito 9, 8. Entonces, como pueden ver, mayor ingreso de potasio a la célula. Tenemos algunos mecanismos, uno de esos es a través de la insulina, sobre todo insulina exógena, ¿sí? Pero la insulina es fundamental, la insulina regula esta bomba. Quiere decir que cuando hay déficit insulínico, como les pongo acá, esos pacientes diabéticos que hacen cetoacidosis diabética, que tienen déficit insulínico, puede haber algo de esto, ¿sí? Me explico, insulina centrada, puede haber algo de descenso del potasio, cuando la insulina está bien, pero cuando hay déficit puedo tener algo de salida del potasio, ¿ok? Pero la insulina regula esto, sobre todo la insulina exógena, porque si no entenderíamos que cada vez que comemos de insulina se nos debería bajar el potasio. No funciona así, ¿no? Hablo de muy sutil en situaciones extremas, pero hablando de insulina exógena muy importante y como mecanismo activador de la bomba de sodio de potasio TPasa es fundamental. Pero la insulina sí. Hay un síndrome, que siempre lo pongo, pero no es anecdótico, pero es como para que lo asocien, que se llama síndrome de realimentación. ¿Cuándo se puede producir síndrome de realimentación? Cuando tengo un paciente con desnutrición, déficit calórico importante, yo no puedo nutrirlo de golpe. O sea, en un mundo, iba a decir un mundo ideal, pero en un mundo ignorante, yo dijera, si está desnutrido, hoy le doy el 100% de lo que necesita. Y no, uno no lo puede hacer porque puede suceder algo que se llama síndrome de realimentación, donde en el paciente con esta alta carga calórica va a haber un pool de liberación de insulina y rápidamente se puede bajar el potasio, el fósforo, el magnesio, puede hacer hipofosfatemia severa, de hecho. Insulina. Lo otro es la actividad beta-adrenérgica, otra vez. Activa la bomba, también tenemos este cotransportador de sodio, potasio, 2 cloro, pero hay que entender que en situaciones de estrés extremo puede, a través de esta vía adrenérgica, activarse un poco más el flujo de potasio hacia el intracelular. Nuevamente, hay una diferencia muy grande entre lo fisiológico y lo patológico, porque estresados hemos estado todos en algún momento, ustedes pasan estresados. Imagínense si fuera así, el potasio bajo más lo anterior de cada vez que comen, ya tendríamos que estar muertos todos, ¿no? No funciona así, pero sí saber que la vía de beta adrenérgica puede permitir mayor ingreso de potasio a la célula, y por eso el uso de beta agonistas, fármacos que fomentan la vía, son agonistas beta adrenérgicos. Uno de esos es muy conocido, tal vez ustedes no, pero antes muy conocido, que se llama salbutamol, es un beta 2 agonista. El uso excesivo puede generar que el potasio entre a la célula, puede generar estados de hipocalemia, ¿no? Y la otra es la alcalosis. La alcalosis puede promover la entrada de potasio a la célula, como pueden ver. ¿Por qué? Porque cuando está en alcalosis, ya entendemos que se han perdido hidrogeniones, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de minimizar este aumento del pH extracelular, ¿no? Entonces el potasio actúa como un regulador. Y lo otro es la regulación renal, que pueden leer acerca de células principales, células intercaladas. Ahora vamos a lo patológico. Esto es lo que les acabo de decir. Si hay hipocalemia, tenemos mecanismos desde baja ingesta, estímulo beta-2 adrenérgico, aumento en la producción celular. Teóricamente, cuando hay una activa producción celular importante, puede haber hipocalemia. Síndrome de realimentación, el uso de insulina exógena. ¿Se dan cuenta? Todos desde diferentes mecanismos me pueden llevar a hipocalemia. Diarrea, laxantes, ni siquiera tengo que decirles por qué. Pero entonces, cuando yo quiero organizar todo esto, lo puedo organizar de esta forma. ¿Qué me puede llevar a una disminución del potasio? Baja ingesta, solo, difícil que solo me lleve a hipocalemia. Incremento de la entrada a la célula, lo que les dije hace un ratito, sobre todo 3 cosas. Elevación en el pH extracelular, actividad beta-adrenérgica aumentada, ¿sí? Y por supuesto, el incremento en la disponibilidad de insulina. Lo otro son estados muy puntuales como parálisis periódica hipocalémica, hipotermia, no intoxicación por cloroquina. Y ahora, si no es por acá, si no es
redistribución, yo les dije que 10% se pierde por la parte fecal, 90% y más por la parte urinaria. Entonces, ¿puedo tener hipocalemia asociada a pérdidas gastrointestinales? Sí, doctor, pero lo mismo es 10%, en estados de enfermedad como diarrea, vómitos, el uso de laxantes. Y por supuesto, pérdidas urinarias, el uso de diuréticos que aumenten la excreción, el uso o el exceso mineralocorticoide, el hiperaldosteronismo va a generar hipocalemia. De hecho, el hiperaldosteronismo asocia tres cosas muy típicas, ¿no? El hiperaldosteronismo, aparte de la hipertensión, hipocalemia y alcalosis, ¿no? Muy lógico todo. Otra de las causas, acidosis tubular renal, y esto me gusta mencionar, hipomagnesemia. La hipomagnesemia es una causa de hipocalemia. ¿Por qué? Porque cuando el magnesio está bajo, se aumenta la excreción de potasio a través urinario. Entonces, si tengo un paciente que tiene potasio bajo y magnesio bajo, y voy y le repongo solo potasio, de nada me sirve, por eso no va a mejorar, porque yo necesito corregir el magnesio para que se frene la excreción de potasio. Anfotericina B, siempre lo comento, porque no es el único fármaco, diurético dije, pero no especifico cuáles. Pero anfotericina B es un fármaco, un antimicótico enterógico endovenoso, pero puede hacer hipocalemias severísimas. Hay que tenerlo siempre en consideración. Y si no hay estas pérdidas, diálisis, incremento de la sudoración. Así es como se debe ver la hipocalemia, ¿no? Y me gusta que lo vean así, porque se van a dar cuenta que una hipocalemia puede ser grave. No solo parálisis y arritmias, pero eso es lo más grave. Arritmias que pueden llevar a la muerte y parálisis. Literal, existe una patología que se llama parálisis periódica hipocalémica, que puede ir de la mano de la acidosis tubular renal, que puede suceder en pacientes con enfermedades inmunológicas. Y he visto pacientes jóvenes, he visto un par en la vida, que llegan literal que no se pueden mover. Parálisis periódica hipocalémica, hay que reponer potasio, es una emergencia. Pero no es solo eso, si se dan cuenta, palpitaciones, disnea, fatiga, puedo tener repercusión sobre el músculo esquelético y por eso tener dolor y parálisis. Debilidad muscular generalizada, músculo también tenemos en los músculos de la respiración, puede repercutir también sobre esto y reducir el volumen total respiratorio. Músculo liso, puedo tener alteraciones a nivel intestinal, ileos, intestinales que me lleven a anorexia, náuseas, vómitos, y por supuesto, de alguna forma, esto me puede gatillar una alteración en la capacidad urinaria tubular de concentración de la orina y gatillarme en una diabetes insípida nefrogénica, diferente de la central que les mencioné antes, ¿no? Y estas son las causas de hipercalemia, muy parecidas a las otras, yo digo lo opuesto. Obviamente, si hay mayor ingesta de potasio, si le estoy dando potasio oral y se me pasó la mano, puede hacer hipercalemia. Incremento de la liberación celular de potasio. Antes era mayor ingreso. Bueno, el sentido común que me gusta. No se aprendan las cosas de memoria. Si hablo que la acción beta agonista, beta adrenérgica, fomente el ingreso de potasio a la célula, ¿qué debería pasar si la bloqueo? Puede subir el potasio. Debe estar por acá. Si la actividad insulínica puede generar o genera mayor ingreso de potasio, el déficit insulínico va a generar mayor salida de potasio. Al igual que la acidosis metabólica, correcto. Si la alcalosis mayor ingreso, la acidosis mayor salida. Esto es importante, por eso betabloqueantes. Esto también les explico uno más por acá. Catabolismo tisular incrementado, sí. Lisis tumoral, todas las patologías que hagan que se rompan células. ¿Por qué? Porque si se rompen, el contenido celular se libera. Rhabdomiólisis, hipercalemia. ¿Me explico? Pero les hablaba de las otras, por eso es tan importante el paciente con cetoacidosis diabética. Cetoacidosis diabética o una hiperglicemia severa por déficit insulínico. Si llega con un potasio en 4 es normal, 3,6 es normal. Pero yo debo pensar que en ese 3,6 está involucrada esta acidosis, está involucrada este déficit insulínico como mecanismo más básico. ¿Qué va a suceder cuando yo empiece a corregir este estado? Va a bajar el potasio.
Peor cuando le pongo insulina porque le tengo que poner insulina. La insulina mete potasio a la célula. Peor cuando revierte a la acidosis a un estado normal. Entonces, por eso se considera que cuando un paciente tiene un potasio normal y voy en un diagnóstico de cetoacidosis o de estado hiperosmolar, debo aportar potasio. Y cuando está alto, debo entender que con mis medidas debería bajar con estas medidas, ¿no? Entonces, para que entiendan un poco el tema de las causas, ¿no? Y también puedo tener del otro lado, ¿no? Reducción. Como la pérdida digestiva es muy poca, no suele sumar, pero sí acá, ¿no? Que tenga potasio alto porque la excreción urinaria no es la correcta, insuficiencia renal, trastornos como síndrome de Gordon y estas, ¿no? Déficit de aldosterona y todo lo que me genere una disminución en la excreción urinaria de potasio. Potasio puede generar, ya les puse, muchas complicaciones. Bueno, ya que están en esa línea, y para cerrar lo que quería cerrar, van a leer enfermedad glomerular. Síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Se lo van a leer, divertida la lectura, pero yo voy a puntualizar un par de cosas. Perfecto, no importa, como sea lo adaptamos. ¿Hasta que tienen clase? 6:30, ¿no? Sí. Perfecto, ustedes que siempre me quieren ver, no vamos a parar. Ya descansamos una hora. Estamos recién en una hora de clase. Nefrítico, cuando vimos enfermedad renal aguda, esto está explicado como Kinder, yo les dije que hay patología de injuria renal intrínseca, glomerular, tubular, intersticial, vascular. Bueno, les voy a hablar de la glomerular y la tubulo-intersticial para que más o menos tengan una visión ahí. Glomerular, hablamos de glomérulo, aferente, eferente, membrana basal, ¿no? Células epiteliales, endoteliales, podocitos. Entonces vamos a tener nefróticos y nefríticos, ¿no? Muy conocido, glomerulonefritis aguda crónica, el síndrome nefrótico y las anormalidades urinarias asintomáticas, anormalidades urinarias que ya revisaron ustedes cuando revisaron cilindros, cuando revisaron eritrocitos dimórficos, puedo tener pacientes que tengan esta alteración. Primero esto está acorde al libro, no estoy muy de acuerdo en todo, pero como se nos hace muy básico para que no se confundan, me voy a pegar a eso. Nefrótico se considera un paciente con una proteinuria arriba de 3.5 gramos en 24 horas. Eso es lo que vota. Arriba. 5 gramos, 6 gramos, 8 gramos, 10 gramos, 12 gramos, 20 gramos. Arriba de 3.5 gramos. Y es un paciente que asocia hipoalbuminemia, que asocia edema. El nefrítico es un paciente que tiene hipertensión, hematuria, puede tener edema, y asocia un seguimiento patológico. Significa puede tener eritrocitos, puede tener proteinuria, pero no rango nefrótico. ¿Okay? Como pueden ver, afectación del nefrótico, depósitos inmunocomplejos en las células epiteliales, hablamos a nivel de los podocitos. El nefrítico más abajo, subendotelial y membrana basal. Desde un punto de vista simple, la inmunidad no se activa teóricamente en el nefrótico tan marcado y por eso limita el daño. Es relativo porque de otra forma la recuperación teóricamente puede ser más lentificada porque no tiene tanto acceso para la recuperación. En cambio, en el nefrítico, mayor acceso para la inmunidad, pero eso me puede llevar a reacciones inflamatorias severas. Los dos casos son graves. Y las respuestas inflamatorias no controladas pueden generar mayor grado. ¿Cómo se subdividen desde el punto de vista de las glomerulonefritis? Tenemos las antimembrana basal, las pausinmunes y las asociadas a inmunocomplejos. Inmunocomplejos es el grupo más grande. Glomerulonefritis, post-estreptocócica, por lupus, enfermedad de Bergerian. Entonces sí me interesa que lean ese capítulo para que sepan en qué consiste el glomérulo. Les estoy hablando en otro idioma. Hay un capítulo que se llama enfermedades glomerulares. Como a veces no nos vemos y tiene bastante tiempo, es para que la lean. Pero es importante, sino que les estoy dando una pauta de lo que no está en el libro.
que me gusta mencionar respecto al síndrome nefrótico, ¿no? Proteinuria selectiva pierde la electronegatividad característica y eso hace que no se repelen las proteínas. Normalmente no botamos proteínas. Acá se pierde esta característica y aparte hay una proteinuria no selectiva que tiene que ver con trastornos de permeabilidad. Una de las características del nefrótico es el edema. Y hay dos teorías, una del infrallenado y otra del sobrellenado. Infrallenado es fácil de entender. Infrallenado es fácil de entender. Si disminuyen las proteínas, la albúmina, baja la presión coleidosmótica. La presión coleidosmótica, al igual que la hidrostática, son importantes para mantener el volumen donde debe estar, entre el intersticio y el vascular en equilibrio. Si no lo es, puede haber edema. Pero hay otra teoría del sobrellenado que habla que el defecto es tubular, con mayor retención de sodio. ¿Y en qué se basa esta teoría? ¿Por qué pensar en el defecto del sodio? Se basa primero en que los pacientes, si habláramos de disminución de la presión coleidosmótica, todos deberían estar hipotensos. Y no, hay pacientes con nefrótico que están normotensos o algunos hipertensos, de hecho. Y la otra es que uno puede encontrar que hay una retención de sodio antes de que la albúmina inicie el descenso. Entonces son dos teorías que se manejan respecto al edema. Pero el edema puede ser muy marcado. Estos pacientes pueden llegar a una franca anasarca, a hacer hipoalbuminemias severas. Hace un par de semanas vi una señora con un nefrótico, tenía 9 gramos de proteína en orina, un edema que no había visto hace mucho porque tenía un edema en miembros inferiores casi de una elefantiasis terrible, llevaba así 2 años, y anasarca franca, o sea, a eso pueden llegar. 1,9 de albúmina tenía como mínimo que debemos tener el 3,5, ¿no? Para que se den cuenta. Y estas son las complicaciones que puede hacer el nefrótico. No se me pierdan, 15 minutos más, y ahí se va. 10 ya me dijeron por acá, ya 10. Infecciones, hiperlipidemias, aterosclerosis. Este es un paciente con potasio alto que me está muy loco. Las complicaciones, se les voy a mencionar rápidamente. Estas son las razones por las que pueden hacer infecciones. Muchas. Se infectan más, pierden inmunoglobulina, recuerden que son proteínas no selectivas también, pierden proteínas, pierden complemento, disminuye la capacidad bactericida. Estas son algunas de las causas, ¿no? Y también tienen que ver con factor de complemento. Entonces los pacientes se infectan más. Del otro lado hay disminución de la presión oncótica, aumento de la síntesis hepática de proteínas. Les estoy diciendo, el paciente hace hipoalbuminemia, el hígado tiene que trabajar. Si tiene que trabajar y producir más proteínas, vamos a tener disminución o inhibición de la lipoproteína lipasa. Eso genera aumento de la síntesis de proteínas y de lipoproteínas. Más riesgo aterosclerótico. Hipocalcemia, recuerden que el calcio, cuando uno ve el calcio como tal, hay calcio iónico, calcio unido a la albúmina de proteínas, y el calcio propio que está como fosfato y demás, ¿no? Que está adherido al vasito y demás. Entonces, estos pacientes pueden hacer hipocalcemia asociada también a la alteración por la hipoalbuminemia. Hay un factor de corrección, de hecho, del calcio con albúmina. Aparte, también hay pérdida urinaria de proteínas que permiten que se liguen a la vitamina D. Entonces, también podemos tener hipovitaminosis y disminución de la absorción de calcio. Hipercoagulabilidad. Estas son algunas de las cosas que no están en el libro, pero para que sepan que todo esto puede pasar. ¿Por qué va a tener un nefrótico hipercoagulabilidad? Porque recuerden que hay proteinuria y nosotros tenemos algunas proteínas que tienen que ver con coagulación. Proteína C, S, antitrombina 3, ¿no? Cuando vemos factor 5 y demás. Entonces, si estos pacientes hacen una proteinuria tan importante, van a perder estos factores. En una forma sencilla, porque hay otros elementos. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo trombótico. Y la hipovolemia, que en algunos casos pueden tener hipovolemia, si son algunas de las manifestaciones y complicaciones que pueden hacer los pacientes. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que revisen un poco de enfermedad glomerular, ¿okay? Ya hablamos de sodio, potasio, de renales agudos crónicos, no me puedo quedar tanto en riñón. De hecho, el riñón me extiendo un poco más así porque me parece importante que lo sepan. La siguiente clase les voy a hablar algo de equilibrio ácido-base, pero tienen que empezar
empezar a leer digestivo para ir a la par. Digestivo, tracto digestivo alto, esófago, estómago, y digestivo bajo, que es como está en el libro, yo no tengo esa parte para no complicarlo. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Sí? Más o menos es el orden que vamos a seguir. Tracto digestivo para poder ver hígado, poder ver páncreas, ¿sí? E incluir algunas cosas ahí. Ese es el orden más o menos que vamos a seguir. Así que hay que leer digestivo, hay que ir leyendo, y en el camino yo les aviso porque ya tengo que ir programando una lección para ustedes. Cosa que ya para que tengan siempre ese cable a tierra que necesitan para que no piensen que todo es felicidad en la vida, ¿verdad? Así que nada, chicos, eso.